Empecemos con Lustó. Vamos. Dale. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, Uno se olvida que es diputado. ¿El 24 o 25, Es San el sábado. Nicolás? El sábado 24. Tenías razón, Blanca. Sábado 24. Está muy bien O informado. sea que si yo iba el domingo a San Nicolás, estaba solo. Bueno, está bien porque vas a pasar la bárbaro y vas a disfrutar de la ciudad. El dólar cuando es noticia es mala noticia. Por lo menos la sensación que uno tiene. Más que el dólar. Yo diría que cuando estamos muy movilizados por la política, por la economía, algo no está funcionando como sociedad. Porque las sociedades en donde esas dos cuestiones transcurren sin patología, sin problemas, se ocupan de las cosas cotidianas. Y no está todo el mundo pensando en la economía o en la política. Entonces, cuando el dólar se mueve, en el caso de los argentinos, es como un termómetro. No es que sea un termómetro fidedigno, pero es el que tenemos más a mano por la historia argentina de tanta volatilidad, de tantas crisis, como para mirar si hay algo que está ocurriendo o no está ocurriendo. Y hay algo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Vuelve a haber intranquilidad porque, si recordamos cómo estábamos viviendo el verano, durante el verano, esa suerte de zozobra financiera, de crisis autoinfligida que tuvimos, se moderó o se pudo domesticar mucho menos producto de medidas de fondo que de medidas más coyunturales. Una fue el cambio de reglamentación del Banco Central para que los bancos vendieran su posición en dólares. La otra tuvo que ver con la suba de tasas y después con los dólares que ingresaron producto de la liquidación de la cosecha. Entonces ahí tuvimos una suerte de tranquilidad, pero ninguna de esas medidas atacaba el problema de fondo. El problema de fondo es la inflación, el problema de fondo es el desorden fiscal. Y la sensación o la discusión que está teniendo lugar dentro del seno del gobierno es una parte que es el Banco Central dice, ojo porque ya tuvimos inconvenientes financieros, no toquemos demasiado, y otra parte que dice, no, ya controlé la situación financiera, déjame que logre reactivar. Eso es economía. Y eso es economía. Esto es Fábregas Kicillof. Fábregas Kicillof. Para personificarlo. Sí, Fábregas Kicillof. Y entonces yo creo que el temor de un lado y la movilización y la reacción que tiene el dólar es, ojo porque si vuelven a tocar y se equivocan, vamos a tener episodios similares a los que ya tuvimos en el verano. De menor magnitud se hacen las cosas bien, pero ya tuvimos zozobras y en ese momento el gobierno estuvo muy preocupado. Y esta es la situación que estamos viviendo hoy. Igual que antes, hay una reacción inicial de ese termómetro malo. ¿Y para usted quién tiene razón de esos dos hombres en pugna? Yo creo que al gobierno, las medidas que se tomaron, porque fueron tardías, tienen un impacto tardías y por ende tuvieron que ser desordenadas, mayores en magnitud a lo que podrían haber sido en otras circunstancias. Las de fin de enero hablamos. Las de fin de enero, pero digo, si hubiéramos atacado el problema de los subsidios y el desorden fiscal cuando en el 2007 eran 15.000 millones de pesos, hubiera sido mucho más sencillo que ahora que son 135.000 millones de pesos y lo que hacen es retroalimentar la inflación por vía monetaria, por vía fiscal, etcétera. ¿Qué es lo que creo? Que no importa lo que haga el gobierno, le va a ser muy difícil reactivar. Muy difícil. ¿Por qué? Porque la verdad que la economía reacciona. El inversor, el que va a generar empleo, el consumidor, hemos visto cómo se desplomaron el consumo de durables, porque el consumo de durables está muy relacionado con, si yo creo que a futuro voy a estar mejor, hago el gasto ahora. Si creo que no voy a estar mejor, que voy a estar peor, mejor pospongo el cambio del televisor, el cambio del auto, el cambio de la heladera. Entonces eso es lo que está pasando, hay mucha falta de confianza. Eso se podría revertir muy rápido si el diagnóstico que uno tiene como consumidor, como familia, como trabajador, como empresario, como inversor local, como inversor externo es, el gobierno comprende los problemas. Pero la sucesión de errores de hace mucho a esta parte hacen que haya muchas dudas sobre cómo el gobierno reacciona. Entonces, ese giro que debería hacer el gobierno no lo va a hacer. Por ende, reactivarles va a ser muy difícil y yo creo que si se equivocan pueden generar otro inconveniente financiero. Por lo tanto, en esto le doy la razón a Fábregas. A Fábregas. El ministro Kicillof, que es ministro de Cristina, como fue usted, se está yendo el lunes a París. Va a arreglar, la información que hay es que va a conseguir alguna forma de acuerdo con el Club de París en este viaje, va a ofrecer más efectivo en un primer pago para evitar que venga el Fondo Monetario a auditar. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que usted espera de este viaje del ministro? A ver, primero, hay una Argentina que tiene voluntad de pagar, porque así como lo hizo con Repsol, con tasas extremadamente altas, ahora también tiene voluntad de pagar porque quiere resolver problemas que ha ido gestando, de los cuales no se ha ocupado. Y del otro lado, obviamente, hay un organismo que quiere cobrar. Del otro lado, quieren cobrar. Yo esto lo sé porque en los meses que estuvimos, nosotros habíamos logrado el aval del Tesoro de los Estados Unidos, que me lo dio a mí en persona en Washington, en una reunión bilateral, el que era entonces secretario del Tesoro, es decir, el equivalente al ministro de Economía, que era Paulson.
iba a mandar en junio al encargado del hemisferio del Departamento del Tesoro para decir que Estados Unidos apoyaba la negociación con el Club de París por afuera del Fondo Monetario Internacional. Junio 2008 iba a ser esto. Sí, junio 2008. Y era una propuesta en 6 años con 2 de gracia para pagar. En ese momento la presidenta no dio el aval para hacerlo. Después vino Carlos Fernández, hicieron un decreto para pagar con reservas, después la crisis los hizo cambiar de idea, etc. Entonces yo sé que hay voluntad del otro lado para acordar. También he visto que el ministro fue muy apresurado la vez anterior. Yo, por ejemplo, en todo esto que estoy contando nunca me involucré personalmente, sino que fue el secretario de Finanzas. La vez pasada el ministro fue personalmente, no le fue bien. Yo creo que ahora hay voluntad de las dos partes, pero si la negociación se encara con rigurosidad. Argentina tiene muchas ganas de acordar, el Club de París tiene muchas ganas de que se acuerde. ¿Y qué es lo que falta? Me parece que hace falta rigurosidad en la propuesta. Y la vez pasada hemos visto que se han cometido errores en ese sentido, que se ha sido ingenuo. Con el acuerdo con Repsol me parece que yo ya lo dije en el Congreso, esa voluntad de acordar rápido ha hecho que se pagara de más, y ahora hay que ver si la ansiedad no lo traiciona y si además propone cosas que desde el punto de vista de los dos lados, pero sobre todo el lado argentino, son sostenibles y el otro lado las acepta. Ahora, supongamos, es ficción, pero supongamos, la hipótesis de un acuerdo, ¿daría al gobierno un horizonte más tranquilizador o mucho más tranquilizador para caminar la transición? No, yo no creo que el cambio es tan importante como se pretende. Me parece que hay una mirada un poco facilista sobre esta cuestión. Yo creo que hay un montón de interesados en invertir en la Argentina, locales y extranjeros, apenas tengan la señal de que el que gobierna entiende la magnitud de los desafíos y lo que hay que recorrer. Hay mucho dinero del mundo y local esperando. Y por ejemplo, a una pyme, a una empresa que recibiera un flujo nuevo de capital, saber que tiene solucionado el Club de París a futuro y que por ende puede tener financiamiento, ya sea comercial o de inversiones del exterior, le vendría muy bien para acelerar su proceso de crecimiento. Lo que ocurre es que eso me parece poco probable que ocurra en este año y medio. Sería muy bueno solucionarlo porque apenas se dé este cambio de que el inversor, el que quiere apostar otra vez en Argentina, dice listo, el gobierno comprende la magnitud de desafíos, está corrigiendo las cosas que hay que corregir y creo que se puede hacer bastante rápido, estaría disponible una herramienta tan importante como el crédito internacional a tasas bajas. Teniendo en cuenta el tiempo que nos queda, lo llevo un poquito a la política. Sí. UNEN funcionó bárbaro en el 2013, en la primaria, en la general. Ahora se extiende la experiencia a ver si funciona en todo el país. ¿Qué evolución posible le ve? ¿Cómo se deriva? El problema de UNEN es que hay muchos partidos, mucha estructura, ningún liderazgo claro. Contra otros oponentes que tienen liderazgos claros en la oposición. Eso, ¿cómo lo van a resolver? Yo no lo veo lo veo al revés, lo veo como una fortaleza. Hay algunos espacios que son casi proyectos biográficos y UNEN es un proyecto colectivo que, como bien decís, no tiene dueños, pero tiene un montón de referentes. Lo que yo creo que por ahora no se ve, pero voy a utilizar la imagen de las películas de guerra naval, ¿sí? Cuando un crucero, una fragata tira una carga de profundidad para pegarle a un submarino. Y uno las ve en la película estallar y ve la onda expansiva mucho más lenta que en el aire porque es un medio más denso, el agua. Yo creo que es eso, UNEN está provocando algo que todavía no lo hemos visto en su magnitud. ¿Qué es esto? El Frente por la Victoria tiene gobernadores y tiene candidatos en todas las provincias. Nadie más que UNEN tiene eso. UNEN va a tener candidato en Jujuy, en Tucumán, en Salta, en La Rioja, en Misiones, en Mendoza, en Córdoba, en la capital federal, en Santa Cruz, con chances de ganar. Y me estoy comiendo varias provincias, vamos a decir, va a tener 12, 14 candidatos a gobernador con posibilidad de disputar el poder. Esto no lo tiene el macrismo, no lo tiene el masismo, nadie puede hacer esto. Y esto tiene un doble efecto. Uno es el volumen de construcción para disputar una presidencia, pero inclusive mucho más importante que eso, la capacidad de reequilibrar un sistema que está patológicamente desequilibrado hoy, en donde como un partido sacó el 54%, que eso puede ser normal en una democracia, pero la oposición en su momento, el perseguidor inmediato en la elección sacó el 17%, casi todas las instituciones están desequilibradas y entonces es muy difícil corregir cuestiones. Yo las vivo en el Congreso. Y yo creo que este es un aporte enorme que va a hacer UNEN, además de pelear por una presidencia que ponga en funciones un gobierno que sea no populista. ¿Qué le produce la discusión sobre Macri? Parece que es una discusión que hoy por hoy no tiene ningún sentido. Pero usted no lo asusta, digo. A ver, la idea de, bueno, a lo mejor nos sentamos a hablar con Macri. Porque hay gente en UNEN que le produce un poquito de
Urticaria. Lo primero que va a ocurrir es que los 5 candidatos presidenciales van a ir semana tras semana mostrando cuáles son nuestros candidatos en cada una de las jurisdicciones. Y uno va a tener una potencia enorme que dije no tienen los demás. Yo me formé en economía, y la verdad que en economía, cuando las reglas son claras, ¿sí? Cuando no hay un árbitro que está sesgando las discusiones, la competencia nos hace a todos mejores. Entonces, UNEM va a competir con mucha fortaleza con todos y va a ganar en un montón de lugares. ¿Qué tal? Gracias, ¿eh? Gracias, Mucha suerte. muy amable. Nos espera Dante Caputo. Vamos. Y aquí vamos. Caputo, gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice?